loving you tonight. You told me, baby, your love for me was strong. When I woke up, little girl, the evil world was gone, but that's alright. I guess I'll never be the same, but that's alright. Every night and day I wonder who is loving you tonight. I'll never be the same, but that's alright. Every night and day I wonder who is loving you tonight. Hola queridos amigos del Trémolo, hoy nos visita en nuestro estudio el señor Nacho Ladiza, un excelente guitarrista de blues de la ciudad de Buenos Aires. Quédense que en un minutito empezamos, pero primero suscríbanse al canal. Bien, muy bien. ¿Bien? Bueno, me alegro. Nacho, me gustaría empezar por el comienzo, digo, ¿cómo empezaste con la guitarra? Si empezaste de niño, de adolescente. Bien, yo empecé, mi papá toca la guitarra, porque está entre nosotros afortunadamente. Él toca la guitarra y tengo el recuerdo de niño de estar como en un asado familiar, reuniones familiares, y mi viejo estando con los amigos tocando folclore, él con la guitarra u otro amigo con la guitarra, y también en mi casa había un bombo legüero, y bueno, siempre hubo esa conexión con la música. Aparte a él siempre le gustó la música, o sea que tenía discos, cassettes en esa época, y siempre con mi hermana husmeábamos ahí, y bueno, nos gustó la música desde chicos, y yo quería ser baterista. Mi idea primera fue ser baterista. Me había armado con ese bombo legüero como redoblante y unas ollas de mi vieja en el jardín de mi casa. Yo nací en Los Polvorines, acá cerca, y bueno, teníamos una casa con jardín, ¿no? Entonces en el jardín me armé como mi batería y tocaba ahí. Y a la hora de querer estudiar batería, el profesor, el supuesto futuro profesor que iba a tener, dijo que tenía que yo tener una batería, y bueno, mi vieja dijo: una batería no te puedo comprar, pero tu tío, o sea el hermano de mi padre, el hermano mellizo de mi padre, tu tío tiene una guitarra eléctrica, ¿por qué no se la vas a pedir prestada? Y empezás a estudiar guitarra, que yo tengo un amigo que es guitarrista, mi vieja tenía un amigo guitarrista, y fue mi primer profesor. Bien. Y así fue que empecé, digamos, con esa guitarra eléctrica de que era de mi tío. Que nunca más volvió a manos de tu tío esa guitarra. Nunca más volvió a manos de mi tío, era una SG Cook. Una marca Cook de los 70. ¿Cómo no? Muy linda guitarra, yo la calibré, fueron los primeros ensayos que hice en mi vida, los hice con esa guitarra. Y bueno, en ese momento yo tengo el recuerdo de una vez teniendo esa guitarra eléctrica, mi viejo me pasó los primeros acordes de guitarra, y una vez que tuve esa guitarra eléctrica, que ya la batería no era una posibilidad en mi casa, fui a un profesor de guitarra ya que tocaba guitarra eléctrica y todo, y lo primero que me pasó
el primer ejercicio que me pasó fue la estructura de blues de 12 compases. Yo tenía 12 años y ya había escuchado en un programa de televisión algo que me había llamado mucho la atención. El programa de televisión estaba los sábados a la noche, se llamaba El Show del Clio. Seguramente se darás a acordar vos. No, lo veía, por supuesto, en los 80s. En los 80s y 90s estaba ahí. En los 80s la televisión había 4 canales, antes de la privatización de la televisión. El cable era una cosa como muy primitiva, casi experimental, había 2 canales de cable que pasaban rugby y alguna cosa más. Sí, no lo tenía cualquiera tampoco, había que tenerlo. Por supuesto, estaban en algunas localidades de zona norte. Sí. Y el programa que quedaba cuando terminaba todo, sábado a la noche, era el Show del Clio. En el Show del Clio yo vi un show en vivo de B.B. King. Claro. Y me llamó muchísimo la atención. Pero cuando yo, en ese momento, lo que más me llamó la atención de ese show de B.B. King fue la batería. La batería y que todo sonaba muy claro. Todo se escuchaba muy bien. Y sobre todo el brillo de los platos de la batería. Con el tiempo, mis primos más grandes empezaron a escuchar rock and roll, los Rolling Stones, Riff, Papo, todo ese mundo, y la verdad, Led Zeppelin, me empezó a gustar el rock y el blues, ya desde muy chico. Y tuve la suerte de que mi prima y mi primo más grande me llevaran al primer recital de mi vida, que fue Papo and Deacon Jones en Obras, en un mítico show que tocaron. Tengo el disco por ahí. Tocaron 5 horas y media. Sí. Eso es muy famoso, lo sabe Año todo el mundo. 91, 93. 93 fue. sí. Me lo acuerdo patente, yo tenía 12 años, todavía no había cumplido 13. Y ese show me cambió la vida, yo vi un mundo ahí que nada, después ya en el secundario, yo estaba en primer año de la secundaria, tenía 12 años, 13. Y nada, ahí empecé. Empecé a estudiar guitarra y empezaron las primeras bandas en el secundario. Y el blues, bueno, estás contando lo de Deacon Jones, digo, pero ¿cómo llegás a ser un intérprete de blues? Bueno, pasaron los años, los primeros grupos de la secundaria que tocábamos rock and roll. Yo tengo un amigo mío, muy amigo, que hoy está dedicado más al tango, que se llama Pablo Broxman. Es un armonicista muy, muy bueno. Y él, en ese momento, cuando terminé la secundaria, estoy hablando del año 98-99, tenía una banda de blues que se llamaba La Caterva, y yo los iba a ver a un boliche de zona norte, de la zona de San Miguel, que se llamaba Viejo Lobo, donde tocaba una banda muy legendaria que se llamó Banda en Fuga. Y me gustaba mucho, veía que ellos hacían algunos blues. Convengamos que yo había vivido durante el secundario la época de oro del blues en Buenos Aires, en Argentina. El blues era entre el año 92 o 90, desde que vino Eric Clapton por primera vez, que iba a venir de telonero Stevie Ray Vaughan antes de morirse. Sí, señor. En ese momento en adelante y su muerte hizo que el blues tenga un revival en el primer lustro de la década del 90 a nivel mundial, y aquí en Argentina fue muy fuerte. Para el que no sabe, vinieron Albert Collins 2 veces, Albert King, Yo creo que Eric Clapton. Vaughan, Stevie tuvo mucho que ver con todo eso. Claro, su porque leyenda, le dio como una vuelta de rosca al blues a principios de los 80, 83, 84 en Estados Unidos, y reflotó un montón de monstruos que estaban ahí como ya muy grandes de edad. Muy grandes, sí. De edad, porque su mejor momento había pasado en los 50, 60 o 70. Y Vaughan tuvo que ver con eso. Si bien para la gente que toca blues, por lo general Jimmy es mucho más apreciado. O hay mucha de alguna gente manera, que es un poco que es reticente a Stevie Ray Vaughan, pero yo creo que lo que nadie puede negar es que él le dio un revival, y sobre todo su muerte en el año 90, para lo que siguió, digamos, convengamos que cuando Stevie Ray Vaughan se convierte en una leyenda, digamos. Sí, a partir de su muerte se genera un mito, ¿no? Se genera un mito y hace que el blues tenga un revival y que vuelvan a trabajar en primera línea Albert Collins, Albert King. Bueno, James Cotton. Clapton nunca había dejado siempre. Clapton no, pero no estaba, convengamos que en la década del 80 él había incursionado en otro tipo de música. Sí, Vaughan es indudable una puerta de entrada del blues, como son Para cualquier persona. los Stones o como puede ser Clapton. Después uno, cuando empieza a indagar y a investigar un poquito más, encuentra todo otro mundo que no está tan en la superficie o tan a nivel mediático, digamos. Claro, sobre todo uno empieza a ir para atrás, porque yo me acuerdo también por esos años que me llamó mucho la atención un disco de Eric Clapton del año 94, el cual
a mí me influenció muchísimo, ese disco me influenció muchísimo para grabar mi primer disco, que se llama From the Cradle, Sí, señor. donde por Gracias. ese disco del año 94 me hizo conocer un montón de artistas y sobre todo a la figura de Jimmy Rogers, porque hay 2 o 3 temas de Jimmy Rogers grabados allí. Y bueno, Pablo me hace conocer un poco, me hace entrar al blues y me hace entrar a esto que decíamos. Si bien yo escuchaba Eric Clapton, Steve Ray Vaughan, Jimmy Vaughan, Jeff Beck, los Rolling Stones, toda esa música, él, que era un músico, un flaco más grande que yo, digamos un par de años más, junto con otros, que eran todos amigos de mi primo, y mi primo tiene una diferencia de edad conmigo de 5 años más grande. Su grupo de amigos empieza a escuchar blues y empiezan a escuchar a Muddy Waters, a Little Walter. Pablo armonicista, entonces estaba muy concentrado en la figura de Little Walter, de James Cotton, de Muddy Waters, y uno ahí empieza a entender que atrás de estos intérpretes que acabamos de nombrar hay toda una historia anterior y que ellos hicieron parte de su carrera emulando su propio folclore, que tiene que ver con artistas directamente afrodescendientes como Muddy Waters, James Cotton, Little Walter, Elmore James, bueno, mucho más que podemos nombrar, y uno se empieza a meter en ese mundo y me fui metiendo hasta que con esa banda, la cual entré a la banda de Pablo Broxman y J. Torres, un cantante también de esa zona, llegamos por primera vez en el año 2000 a grabar un disco en vivo que se grabó en el Blues Special Club, el mítico lugar de La Boca, Sí, señor. donde estaba Adrián Flores. Allí lo conocí a Adrián, pero sobre todo quien me cambió y me marcó la vida ahí, fue muy importante para mí, conocer a Mauro Diana y a Roberto Porcio, que ya parece mentira, pero nos conocemos hace 22, 23 años, muchísimo tiempo. Y digo esto porque yo los conocí a ellos, los empecé a ir a ver a tocar y empecé a aprender muchísimo de ir a verlos tocar. A muchísimos músicos, a mí me influenciaron muchos músicos clásicos de blues, pero también me influenciaron muchísimos músicos argentinos de blues, como Rafa Nasta, Roberto Porcio, Daniel Raffo, Mauro Diana, Gabriel Caviaglia, Gabriel Gretzer, y yo los iba a ver tocar y los seguía un poco, o Adrián Flores también en el Blues Special, los iba a ver, y nunca me imaginaba en ese momento que yo iba a terminar no solo siendo colegas de ellos, tocando con ellos, sino que iba a terminar trabajando en proyectos junto a ellos. Y bueno, se fue dando que yo empecé a ir al Blues Special Club, todavía era muy chico, yo tenía 20 años en ese momento, en el año 2000, 2001 tenía 20, 21 años, y podía ir con este grupo de amigos más grande que voy a formar aparte. Yo era un guitarrista rítmico, ni siquiera sabía hacer un solo. En ese momento había otro guitarrista llamado Darío Alegre en la banda esta. Y hacíamos netamente blues de Chicago, el estilo de Muddy Waters. Una típica banda con 2 guitarras, bajo, batería, armónica, mucha armónica al frente, un cantante. Y empezamos a ir al Blues Special, ha venido, en esa época Adrián Flores estuvo como baterista circunstancial. Él me llamó para hacer reemplazos a su banda. Empecé a conocer mucho blues ahí, hasta que se dio que en el año 2000, digamos, por 2000, 2001 creo, o 2002 creo que fue, vino la figura de Phil Guy a tocar al Blues Special Club y fue el primer bluesman norteamericano, afroamericano que yo vi en mi vida, y bueno, me impactó muchísimo porque lo vi de muy cerca, y ahí ya estaba metido y ya empecé a tocar acompañar circunstancialmente a Junior Vinzunia, a Mariano Slyman. Empecé a estar en ese mundo, a ir a zapadas acá. En ese momento había una zapada que se llamaba Honkers. A la de Blues Special nunca fui, que era los domingos. Y bueno, siempre fui como un guitarrista que en ese momento, al tener un mejor amigo armonicista, siempre me fui juntando con armonicistas y aprendí mucho a acompañarlos, digamos, ¿no? Y a desgrabar temas y a sacar. Y bueno, hay una gran tradición en el blues, sobre todo de Chicago, de acompañar solistas, no tanto cantantes, armonicistas. Sí, sobre todo armonicistas. Para los guitarristas, esa tradición de saber cómo acompañar, ¿no? De tener varios fatos ahí para principios, finales, cosas. Todo. Saber cómo acompañar un blues, cómo acompañar un shuffle. Digamos, hay como un oficio ahí de guitarrista que está bueno.
Hay un oficio que está buenísimo y yo considero... Es un oficio de músico en realidad, pero... Claro. A mi humilde entender, yo siento que hay mucho misticismo con la guitarra en el blues y uno tiene la imagen de B.B. King o de Steve Ray Vaughan o de esos guitar heroes cantando y punteando a la vez o haciendo grandes solos, cosa que hay una parte, pero a mí me parece que lo que te hace músico de blues o lo que te hace entender de qué va el estilo es conocer la estructura, es saber acompañar. Sí, exactamente. Sí. Como decís vos, saber acompañar a un armonicista, saber acompañar a un cantante, saber ser parte de una banda, o tocar solo, ¿no? Yo creo que eso tiene, por lo menos en mi caso y creo que de mucha gente, que no tengo un perfil así como de super guitarrista, sino más de un tipo que acompaña y que, bueno, ahora estoy cantando desde hace unos años, pero viene como con el tiempo esa cosa de agarrar un oficio y de entender que a veces tocar poquitito es lo que va. Sí. Nos ha pasado compartir el escenario y éramos 3 guitarristas y me acuerdo cuando me decías, toca chiquitito, poquitito, que cuando hay 3 guitarristas suena todo mejor. Y después uno mirando un video de yo, es la verdad. Y cuando ves a lo mejor 4 o 5 grosos, está Robert Cray, está, no sé, Clapton, Buddy Guy, y todos tocan un poquitito y la pelota... Entonces es como muy importante estar ubicado siempre, ¿no? Sí, totalmente. Estar ubicado y como decís vos, yo creo que muchas veces nos damos cuenta una vez que tenemos un recorrido, estamos unos años en la música o tocando un instrumento, que lo más importante no es hacer un solo, sino tener la capacidad de poder acompañar o de que la música no está en un solo, sino que la música está en uno tiene que en una canción. El reflejo como de querer rellenar con notas algo, digamos. Sí. Y después te das cuenta que a lo mejor un solo bien armado y con cada parte en su lugar, ¿no? Una introducción, un desarrollo y un cierre del solo, y como con un momento ahí como un punto más alto, es bien armadito, es otra cosa, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que bueno, no es simple, tampoco es simple improvisarlo, eso uno tiene que tener mucho recorrido, digo, y no es para cualquiera. El oficio de solista tampoco es para cualquiera. Yo veo muchos guitarristas que tienen como alma de solistas, que son tipos que, viste, tocan y quieren ser ellos y se cagan en todo lo demás, medio que, viste, la traburen para mí. Y hay otros tipos que realmente se ponen el overall y trabajan para la banda. Que a mí me interesa más, digamos, ¿no? Porque el otro medio que bueno, yo te puedo decir que en mi vida siempre, si bien tuve mi banda y la tengo, porque bueno, hace un rato hablábamos, mi banda soy yo, digamos, se llama Nacho Ladiza Blues Club, y siempre va a existir mientras yo quiera que exista, digamos. Pero he transitado los dos lados, ¿no? El ser parte de una banda y estar como al frente de una. Pero lo que sí me parece, y yo puedo decir por mi experiencia con la música, es que uno tiene que recorrer un camino hasta que se da cuenta de que lo más importante en la música es ser parte de la música, digamos, que la música se hace con una banda en vivo y que hay que saber ser parte de eso, saber acompañar, saber ubicarse, y que la música está en la guitarra, es un instrumento que tiene la posibilidad de hacer armonía, y que hay todo un mundo ahí que no tiene que ver con un solo, con ser solista, que es no importante. se ve solo en vivo eso, lo ves también en el estudio, que a veces cuando vos te pones a analizar y a diseccionar grandes discos, te das cuenta que la parte que tocan algunos músicos geniales es muy chiquitita. Sí, hay una frase en la música porque es lo que va para ese tema, en ese lugar, en ese contexto, va ese poquitito. Totalmente. Y no más. Y eso lo ves en grandes discos, como decís vos. No sé, hay discos de Led Zeppelin, que nadie puede negar que Jimmy Page es un monstruo de la música y de la guitarra, y el tipo ha grabado capas de guitarras donde toca muy poco. Pero hay una frase para mí que yo la llevo siempre conmigo, que en el blues es muy importante, que es menos es más, muchas veces. Y eso se puede aplicar a muchas músicas, ¿no? Porque también he estudiado otras músicas y eso también pasa en el folclore argentino, en el tango, en el rock. Sí, porque muchas veces esa frase no viene del mundo de la música, digamos, viene del mundo de la arquitectura. También.
es de un arquitecto famoso, Mies van der Rohe, que fue el padre de la arquitectura moderna. Mirá, Y eso no lo en sabía. realidad lo que hace es que, digamos, los menos cantidad de elementos se potencian. Cuando vos tenés menos elementos empiezan a tener más protagonismo. Entonces, cuando vos tenés a lo mejor 3 o 4 notas, sobresalen sobre 10.000 notas tocadas una tras de la otra sin sentido, ¿no? Lo mismo pasa Totalmente. a nivel arquitectónico con 10.000 volúmenes o 3 volúmenes que empiezan a tener, o lo mismo en un cuadro, lo mismo en cualquier cosa, ¿no? Totalmente, por eso digo que eso es adaptable hasta cualquier concepto de vida, podríamos decir. Es un concepto potente como concepto, Totalmente. aplicable a cualquier cosa, digo. Es potente, Sí, potente sí. Porque como dirían los rusos, lo que no está no falla. Entonces cuando vos entras a sacar cosas y las cosas que quedan empiezan a tener otro protagonismo. Eso es un poco el alma de ese concepto y Sí. es totalmente aplicable para la música. Vos ves los Beatles, por ejemplo, y tienen temas geniales que hay una guitarra haciendo así todo el tema y decís, ¿cómo queda todo esto bien en el contexto? Y queda bien. Sí, y los Beatles o Rolling Stones tienen temas con 3 acordes y una melodía hermosa, y es eso. Sí. Y eso es una genialidad, porque quienes intentamos hacer nuestras canciones y todo, o estamos en la música, intentamos desgrabar algo o hacer una canción propia, te das cuenta que ese concepto es importante y es muy difícil de lograr. Sí. Muy difícil de lograr. En el mismo lugar de algún tiempo atrás te vine a hablar para hacerte acordar de la frontera que vas a cruzar. Estás por entrar, no hay vuelta atrás. No podés pensar, porque muy solo vas a la frontera que vas a cruzar. Muy ansioso de temprano, igual que la última vez. Transformado, no te podés ni sostener. Y el tiempo dirá si podés soltar la culpa que te va a atravesar cuando pases la frontera que estás por cruzar. Cuando pases la frontera que vas a cruzar, que vas a cruzar, que vas a cruzar, que vas a cruzar, que vas a cruzar. Yeah.
sobre Nacho Ladiza Blues Club. Yo cuando te conocí a vos allá por el año 2008-2009, calculo, estabas como muy centrado en ese proyecto y a punto de, o al año, lanzaste el primer disco de Nacho Sí. Ladiza Blues Club, ¿no? Bueno, como te contaba, después de tocar con mucha gente, toqué con Javier Goffman varios años para su banda solista. Ahí fueron las primeras experiencias grabando en estudio, con algunos demos que hicimos con la producción de Mauro Diana en la Escuela de Blues. Yo, digamos, empiezo, te cuento esto porque tiene que ver con este proyecto que cuando me nombrás, que es Blues Club. Yo en el año 2008, Mauro Diana me convoca para que sea profesor de guitarra de la Escuela de Blues. Y ahí empecé a conocer no solamente a una cantidad de alumnos, un sinfín de alumnos, sino también a músicos colegas que eran los profesores, y empecé a conectarme. Se termina en un momento la banda El Ciego, de la cual yo era parte, decido irme de esa banda, y estaba ahí viendo qué hacer y pensé, después de haber tenido varias experiencias en banda, o formar parte yo de la banda, que ya era momento de empezar a jugármela y de aprender a cantar, de aprender a liderar un poco una estructura de banda por mi cuenta. Eso fue en el año fines del 2009, en el 2000, y bueno, hicimos una banda con Homero Tolosa, Cristian Ferreira, al tiempo entró Federico Berteramo, Tavo Doreste y yo. Éramos todos muy chicos, inclusive yo tenía 30 años, 31, y ellos eran mucho más chicos, tenían 10 años menos que yo, pero eran todos chicos que desde muy chicos tocaban barro, todos monstruos, sí. Hoy en día son grandes figuras del blues, total. Hasta de nivel mundial en el caso de Fede. Y bueno, empezamos a tocar, hice un repertorio de blues clásico. Ese disco From the Cradle, vuelvo a eso porque me influenció muchísimo en los primeros temas, por eso ese primer disco que logramos grabar en el año 2011 y fue editado en 2012, se llama Blues Club, es un disco de 10 canciones. Lo tengo, gran disco. Sí, está producido sonoramente por el ingeniero de sonidos Daniel De Vita. Lo coproducimos musicalmente con Homero Tolosa y entre los tres le dimos forma a eso, que son todos clásicos del Chicago Blues, pero el disco tiene 9 temas y son 6 clásicos del Chicago Blues y 3 temas míos, pero que son instrumentales, que no tienen letra. Y yo en ese momento no sabía muy bien qué hacer con respecto a eso, pero me la jugué. Digo, bueno, si hago un instrumental, estaba viendo cuál hacía, y digo, no, voy a intentar crear uno mío. Y no salió mal. Hay 3 temas ahí que son míos y eso me dio la puerta a una semilla que fue hacer mis propias canciones. Ese es el recorrido medio como lógico de un montón de gente en el blues, que sí, primero hace cover de blues tradicional, incursiona con algún instrumental, después se anima a alguna letra y después termina, como en el caso tuyo, armando un disco entero de canciones propias en español. Y después te terminas corriendo un poco de blues, además. A sí, todo el mundo le pasa medio lo mismo. Es un poco el recorrido lógico, ¿no? Sí, yo en ese momento estaba muy centrado en el estilo porque lo estaba estudiando, pero ahí tengo que decir algo, que es que siempre escuché todo tipo de música. O sea, yo soy muy fanático, como te contaba una vez por teléfono, soy muy fanático de Tom Petty, es mi músico preferido en el universo. Traveling Wilburys, me gustaron los Beatles desde chico, los Rolling Stones, me gusta el rock, me gusta también mucho el folclore. Es difícil encontrar a alguien que no le gusten los Beatles o los Rolling Stones. No, seguro, pero bueno, a lo que voy es que me gusta el rock, pero también me gusta mucho... Es como si no me gusta el dulce de leche, digamos, o la milanesa. Totalmente, bueno. Pero te decía, con esto que te contaba mi viejo, todo lo que estaba en mi casa, también aprendí a querer desde muy chico me gusta el folclore. Me gusta el tango, estudié en Escuela de Música Popular en Argentina, entonces he tenido que estudiar tango, estándar de jazz. ¿Encontrás alguna similitud en el tango y el blues? Como... En una determinada época sí, pero me parece que tiene que ver con una idiosincrasia de los años, digamos, el tango y el blues tienen un momento dorado que es contemporáneo, que es la década fines de la década del 40 y principio de la década del 50. Hay algo tiene que ver con una cosmovisión del mundo eso, no tiene sí, que ver con...
todos los estilos tienen un lugar y un tiempo, Sí. y después como que se terminan. Por ejemplo, el tango tuvo un tiempo acá y un lugar que fue Buenos Aires, y Después del 45 no en adelante. no se hasta el pudo 55. reeditar. O sea, hoy en día cuesta que el tango, pasa un poco lo mismo con el blues en Estados Unidos, que hoy en día tampoco, vos le hablás a chicos de 20 años en Estados Unidos de blues y no entienden nada de la Claro, broma. pero bueno, yo te iba a decir Y que... lo mismo pasará con el tango. ¿Por qué? Porque todas las manifestaciones artísticas tienen como un lugar y un tiempo. Totalmente. Y tienen que ver con una forma de vivir, con una clase social, con un montón de cosas. Que después cuando se pasa el momento medio que se pasó. Y es difícil que vuelva a aprender. Y con el tango, o sea, yo veo como esa similitud, ¿no? Me parece que es un poco lo que estabas tratando de decir recién. Que fue un lugar, un momento, en un contexto histórico, social, y después se pasó y quedaron grandes estrellas, quedaron clásicos, pero cuesta que haya un mercado y un movimiento alrededor y demás. Bueno, es que justamente coincido con lo que decís vos, pero además quiero agregar esto. El tango y el blues son contemporáneos. Vamos a hacer la aclaración de que el blues eléctrico o blues urbano son contemporáneos con el tango porque justamente coincide con una etapa de la Argentina después de la primera presidencia de Perón en adelante, donde la orquesta típica y la banda de blues eléctrica tienen un momento de auge contemporáneo, pero porque en el mundo hay una migración hacia los centros urbanos, crecen los centros urbanos, tiene que ver con el contexto socioeconómico del capitalismo desarrollado en el siglo XX, digamos, la industrialización de los países. Entonces la gente se traslada a la ciudad, empieza a hacer música en la ciudad. Claro, en los bailes, digamos, no existía el aparato para pasar música. No, entonces tenía que había banda contratar en vivo. Entonces, bailes y confiterías de Buenos Claro. Aires, había una orquesta típica, y en los bares de Chicago había una banda con batería, con guitarra eléctrica, bajo eléctrico. Se desarrolla por una cuestión socioeconómica y sociocultural, la banda eléctrica por un lado en los Estados Unidos y la orquesta típica aquí, y todos vestían de traje. El desarrollo de las grandes automotrices en los grandes centros urbanos, digamos, tiene todo que ver con esa imagen, ¿no? El Cadillac Sí. en Estados Unidos con el lucero. Hay una gran maquinaria que queda ociosa después de la guerra, Claro. y toda la tecnología empieza a trasladarse a la sociedad. Y de ahí Claro. empiezan a hacerse guitarras, amplificadores, digamos, Automóviles, todo. automóviles, digamos, las fábricas que producían bombarderos. Ford puso una planta entera de autos a fabricar bombarderos durante la guerra, que después volvió a fabricar autos. Y Sí. después, bueno, y así había radios y cosas que tenían que ver con uso militar que empezaron a trasladarse al uso social. uso social, y aparecieron aparatos para escuchar música, aparecieron las guitarras eléctricas, los amplificadores, digamos. Sí. Fue como toda una reconversión de la vida y, bueno, también del arte, ¿no es cierto? O Sí. sea, hay como todo un movimiento de posguerra que es muy importante. La gente ya buscaba a lo mejor no sobrevivir, sino empezar a disfrutar y pasarla bien un poco. Y bueno, y Totalmente. ahí aparece la música como el cine y la música como una cosa totalmente preponderante, ¿no? Preponderante, y empieza a haber un cambio, bueno, no te voy a contar a vos que sos arquitecto, digamos que empieza a haber un cambio de forma y de morfología en un montón de cuestiones, en los instrumentos, en los autos, en todo. Empieza a ser todo como más vanguardista, digamos. Y a mí me parece que eso la música no escapa. Y bueno, de eso se trataba ese primer disco, ¿no? De ese momento del blues de los años 50 y 60 o 40, con ese sonido, con una banda con dos guitarras, armónica, piano, batería. Lo grabamos en el viejo estudio Circo Beat. Y bueno, para mi sorpresa fue muy bien recibido. Si bien yo estaba muy verde para cantar, hoy lo escucho y digo, ¿cómo pude hacer esto? Pero creo que con el lado musical estoy conforme, porque tiene un buen sonido, está bien tocado, pero a mí me faltaba mucho para cantar todavía. Sos muy duro con vos mismo, es un buen disco. Sí, bueno, pero tiene eso, hay que decirlo también, ¿no? Bueno, tiene esa cosa del primer disco. Los primeros discos siempre tienen esa cosa medio ingenua, medio que después uno con el tiempo va madurando y va cambiando y va puliendo algunas cuestiones, digo, pero es un gran disco con grandes músicos Sí, y grandes versiones de temas clásicos, Totalmente. Es un disco que yo tuve en el auto durante un montón de tiempo, Mirá qué que bien. escuchaba
Lo escuchaba, sí, muchísimo, muchísimo. Sí, se logró un buen sonido sobre todo. Y ese disco a mí me llevó a poder tocar en varios lugares, a crecer en la escuela de blues, digamos, pude viajar a tocar a Entre Ríos, pude viajar a tocar a la provincia de Buenos Aires, a distintos lugares del conurbano. Y bueno, fue siendo mis primeras armas como también poder buscar nuevos lugares para tocar, me dio la posibilidad de ampliar mis horizontes, que yo siempre tocaba en un solo bar o en donde estaba la movida del blues. Y bueno, pude empezar también a moverme en eso de eso que es pedir una fecha, decir tengo un disco, este es mi disco, presentarme. Y me enseñó mucho en ese sentido, digamos. Alpine Valley in the middle of the night, six string down on the heaven bonfire. Got a big strap guitar on his back, ain't gonna good, the angels now a slap. Heaven don't call, another blues stringer back home. See the Buddha child holding out his hand. I've been waiting on you, brother. Welcome to the band. Good blues stringer, heaven fine singer. Jesus, Mary, Joseph, listening to your plan. Heaven don't call, another blues stringer back home. Lord, they call, another blues stringer back home. Albert Collins up there, Marian Lyden too, Albert King and Freddie singing the blues. Devon Walker. Bueno, volviendo al tema de Nacho Ladiza Blues Club y las composiciones en español, contame un poquito sobre lo que vino después del primer disco. Bueno, después del primer disco, ya en 2014, o sea, ese disco salió en 2012, Blues Club. Y en 2014, fines de 2013-2014, editamos un disco con 5 guitarras de blues. Ese fue un disco de una saga que Mauro Diana produjo para Blues en Movimiento. Sí, Mauro Diana y Gabriel Cavaglia fueron discos grabados en la Escuela de Blues. En esa saga de discos que fue Blues en Movimiento volumen 1, el volumen 2 de Blues en Movimiento se llama 5 guitarras de blues. Yo participo ahí junto a Nico Yulchak, Fede Berteramo, Julio Fabiani, Roberto Porcio y yo. Grabé 2 temas ahí, también 2 covers, uno de Bobby Vilan y uno de Johnny Guitar Watson. Y luego de eso, que estuvo buenísimo también, lo presentamos, ya empecé a tener la necesidad o yo sentía que cantar todo el tiempo en inglés no me estaba representando, que tenía la necesidad de hacer algo propio. Sentía que estaba buenísimo lo de hacer covers, lo de tocar la guitarra blues, pero que eso sentía que me estaba quedando Chico. que no era un hecho artístico 100%. Empecé a darme cuenta y a investigar y sobre todo a pensar que mis grandes ídolos como Neil Young, Bob Dylan, Tom Petty, o inclusive los grandes bluesmen como Muddy Waters, Albert King, Stevie Ray, Clapton, Sí, son todos compositores, todos son writers. Claro. Siempre habían hecho también, inclusive los bluesmen, canciones propias, aún así inspiradas en temas anteriores, tenían sus propias letras.
Y me empieza a surgir la necesidad de decir algo, de escribir algo y de yo pintar el cuadro completo, digamos. La música, la letra y lo que yo quería decir. Muy bien. Entonces, en ese momento hay unas reformulaciones en la banda, ya no estaba Fede Berteramo, Homero Tolosa también de un paso al costado, y se rearmó una banda nueva con Adrián Vareiro, Brian Figueroa, Gonzalo Ross, Andrés Fraga. Se cambió la banda por completo y yo empecé a trabajar en mis propias composiciones, que fue un proceso muy largo, más o menos desde 2015 hasta 2017. En 2017 salió Un Mundo que Romper, que es mi segundo disco, que son 10 temas, 9 temas míos y un cover de un músico afincado en Barcelona hace 20 años que se llama Flavio Rigatozzo, Tota Blues, y Martín Merino, un tema de Tota y de Martín. Buen compositor. Tota. Buen compositor también Sí. de blues en español, y grabo Mi Escape es el Blues, un tema de ellos. Y ahí bueno, ahí ya, como bien vos dijiste, yo creo que es un disco que tiene una gran influencia de blues, que tiene blues tradicional en algunas canciones y tiene también Memphis Soul, rock and roll de Texas, Canciones. y tiene también una balada soul al estilo de Jimi Hendrix. Se empieza a notar un poco más toda la música que yo escuché en mi vida, y también, no sé, otro músico que a mí me gusta muchísimo es Robert Cray, y hay mucha influencia de él en ese disco, pero está el blues ahí en lo que yo toco en la guitarra, y insisto que hay temas que tienen una estructura tradicional de blues, ¿no? Muy bien, Nacho, y para adelante, ¿qué es lo que se viene? Mira, en este momento, bueno, todo esto que te conté, estamos con la escuela, estoy muy metido en la docencia también en la docencia de música, en la docencia de instrumento. Estoy incursionando en coordinar ensambles para gente que quiera aprender a tocar en grupo, con blues. Lo estoy haciendo en la Escuela de Blues, que es un proyecto de 20 años, estamos ahí a full siempre. Y con respecto a lo de tocar y todo eso, estoy como haciendo una nueva reformulación de mi banda. Estoy queriendo hacer un trío de blues y alguna música más. Hicimos 2 fechas este año junto a Cristian Ferreira y Adrián Vareiro, que estaban en la formación de Nacho Ladiza Blues Club en la última, pero las hicimos en trío. Difícil tarea la del trío. Sí, bueno, pero Hay que tocar de otra manera. tocamos 2 fechas y todo el trabajo que hice... Mira, hablábamos antes de cómo no aburrirse con la música. Bueno, yo tuve que reformular mi repertorio para tocarlo en trío, y eso fue un nuevo desafío, Dale. que es aprender a tocar y cantar y cubrir todos los espacios yo solo, lo cual me hace trabajar un montón. Estoy trabajando mucho Sí. con el metrónomo. Es muy difícil. Ahora, es muy difícil de que suene bien a un nivel profesional todo eso, ¿no? Bueno, En un hay trío. por eso hicimos 2 fechas y tuvimos algunos invitados, porque yo sentí que Vos no fíjate estábamos al 100% para hacer todo el show Fíjate que nosotros. hasta un tipo como Bogan, por ejemplo, o sea, era un trío, pero no era un trío porque tenían un Hammond atrás. En una segunda etapa sí, en una segunda etapa sí. Claro, bueno, entonces Bueno, pero eso son las búsquedas también, ¿no? Sí, sí. Yo he visto, qué sé yo, a Clapton acá venir a tocar el solo de la guitarra, digamos, una sola guitarra y con un piano y la banda suena bien, digamos. Bueno, también me parece que yo tengo otro proyecto en paralelo que tuve hace unos años. Papa Blues era un trío, digamos. También. Te iba a contar que tengo un proyecto en paralelo que se llama Blues Makers, que es un dúo de guitarra y armónica, acústico, y también en banda. Tenemos las 2 facetas, tenemos EPs grabados también por ahí, si lo quieren buscar. Y ahí tuve que hacer un trabajo de tocar la guitarra acústica yo solo, y me curtió bastante hacer toda la música yo solo, ¿no? Y eso después derivó también en una inquietud de esto de tocar en trío, donde bueno, estoy reformulando y va saliendo. Y también, como te contaba, para darle una nueva vuelta de tuerca a esto de la música, estoy queriendo componer algunas canciones ahora que tienen que ver con otros estilos, más con una guitarra acústica solo, con otro tipo de letra, más introspectiva. Y bueno, en eso estoy. Ahora es un momento de que no estoy tocando tanto en vivo
no te voy a contar a vos, digamos, estamos No, todos los ni músicos. vos ni nadie estando Claro. conmigo. Sí. Está difícil, entonces Está difícil. me parece que estoy buscando nuevas conexiones con la música, también lo de grabar algún video, me empecé a meter también en la edición de audio, de video, y en la composición y en buscar nuevas músicas también. Me parece que creo que para resumir lo que vos me preguntabas de cómo no aburrirse en la música, ¿no? Siempre es encontrar un nuevo proyecto y desafío que te haga reinventarte y reconectarte con esto, Es que cuando vos tenés que es tan una, amplio y tan lindo, ¿no? cuando vos tenés una banda y tenés un montón de gente que te está acompañando en un proyecto y que medio depende de vos, si no les pones una zanahoria adelante, es difícil de que se muevan y de que la cosa vaya para Exactamente. adelante. Así que bueno. Pero también hay que aprender a ponérsela a uno mismo. Por ¿no? supuesto. Eso tiene que estar Por primero, eso supuesto. tiene que estar primero. Bueno, Nacho, quiero la verdad, súper agradecido, quiero agradecerte que hayas estado. No, gracias a vos. Es Y un lujo es- esto, la verdad. No, es un lujo que nos visites y que estés acá, un guitarrista prestigioso de la escena de blues local, la verdad que Muchas gracias. contento de que estés, además sos un amigo de muchos años. Así que bueno, muchas gracias y te espero en cualquier momento para que vuelvas. Por favor. Pero vamos a ¿Querés tocar algo tocarlo? un poquito. ¿Eh? Yo te acompaño, ¿sabes? O vos. Pero por favor, ¿Eh? hacemos algo en mí. En mí, dale. ¿Un blusacho? Blues. Sí. Ah,